Algunos hombres dejan su huella en una guerra. Florentino Oviedo la dejó en dos. Nacido en Villarrica, la guerra lo encontró joven, montado en un caballo, espada al frente y la mirada fija en el deber. Fue forjado en el fuego de la historia. En Corrales, su coraje le ganó la Cruz de los Valientes. En Tuyutí, cruzó pantanos incendiados, sable en alto, arrastrando a su escuadrón hacia la supervivencia. En Boquerón, fue gravemente herido combatiendo en primera línea, y el propio general Díaz ordenó su rescate, jugándose la vida para no perder a uno de sus mejores hombres. En Humaitá, resistió contra fuerzas 10 veces superiores, bajo fuego de artillería, viendo caer a sus camaradas uno por uno. Florentino Oviedo se mantuvo firme, ni la pólvora, ni el hambre, ni la muerte pudieron quebrarlo. En Abadú, cuando el cerco parecía aplastarlo todo, fue su unidad, bajo las órdenes de Caballero, la única que logró romper la línea enemiga. Fue él quien abrió paso, sable en mano, entre el fuego cruzado, devolviendo esperanza a los suyos. En Lomas Valentinas, una bala le cruzó la mandíbula, atravesó su cuello y salió por la nuca. Lo dieron por muerto, pero Florentino Oviedo seguía respirando. Herido, fue llevado como pudo hasta Cerro León. Su cuerpo caía, pero su espíritu seguía peleando. Su última batalla fue en Acostañú. Allí, entre niños y ancianos armados con coraje, Oviedo luchó hasta ser capturado, prisionero, herido, pero jamás vencido. Fue llevado ante el emperador Pedro II. Allí le ofrecieron tierras, honores y la ciudadanía brasileña, pero Florentino Oviedo solo respondió: soy paraguayo y como paraguayo defendí esa tricolor y la volvería a defender, porque el Paraguay todavía existe. Décadas después, cuando las armas volvieron a sonar en el Chaco, Florentino Oviedo, a los 92 años, se presentó en el cuartel. No pidió recompensas, no pidió medallas, solo vino a ofrecer su ejemplo, su sola presencia, su historia, su voz. Encendieron el fuego del coraje en toda una nueva generación de soldados paraguayos. Murió en su tierra, en el viejo pueblo de Ajos, que hoy lleva su nombre, Coronel Oviedo. Habían pasado solo 9 meses desde la victoria paraguaya en la Guerra del Chaco. Mientras exista un paraguayo que no se rinda, Florentino Oviedo seguirá cabalgando con la historia.